¿Qué conexión tiene con el oído interno? ¿Mm? ¿Qué me pueden decir la interconexión que tiene el cerebelo con el oído interno? ¿Tendrá alguna comunicación? ¿Qué dicen? ¿Tendrá alguna comunicación con el oído interno? ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, doctor. ¿Cuál es? Y creo que están conectados a través de los pedículos cerebelosos, si es que no estoy mal. Ya, pero ¿de qué manera se interactúa o se relaciona con el oído interno? Por el movimiento. ¿Qué movimiento? ¿Sería autor del equilibrio? ¿Estaría relacionado con eso? Ya, pero ¿de qué manera se comunica? ¿O se interactúa o se relaciona con el oído interno? Evidentemente tiene una relación, ¿no? El oído interno con el cerebelo. Pero ¿cuál es esta? ¿De qué manera se da? A ver, vamos a ir, sí, a ver, señorita. Con el nervio vestíbulo coclear. Ya, evidentemente es a través del nervio vestibular más que todo. ¿Sí? Bien, vamos a ir comentando sobre este órgano. El cerebelo es una estructura muy importante que está ubicada en la fosa cerebral posterior. Es decir, de que la base del cerebro tiene tres fosas, como ya ustedes saben. Tiene una fosa anterior, ¿no? Que está por encima de, más que todo, del hueso frontal, en su parte horizontal que tiene este hueso, ¿no? Y por eso es la fosa cerebral anterior, ¿no? Donde está alojado el lóbulo frontal. Luego tenemos una fosa cerebral media que está alojando al lóbulo temporal, ¿no? Y a la parte de la base del cerebro. Y hacia atrás se extiende otra fosa, que es la fosa cerebral posterior. Esta fosa cerebral posterior es la que aloja en su totalidad al cerebelo, es decir, que el cerebelo está alojado en esta fosa cerebral posterior, que está constituida básicamente por el hueso occipital. Ustedes saben de que el hueso occipital tiene en su cara endocraniana cuatro fosas, ¿no? Que están claramente delimitadas. Hacia abajo tenemos dos fosas que están separadas por una cresta, que es la cresta occipital interna, que separa a dos fosas y ahí en esas dos se aloja el cerebelo. ¿Sí? Las otras dos fosas que tiene el hueso occipital son para recibir al lóbulo occipital del cerebro en este caso. Entonces, esa es la ubicación que tenemos en relación a las fosas cerebrales. Además, podemos indicar también de que el cerebelo se lo encuentra por detrás del tronco encefálico, ¿no? Es una parte muy importante del romboencéfalo, que es una vesícula que se desarrolla hacia atrás y forma el cerebelo, ¿sí? También indicar de que el cerebelo está cubierta por las meninges, tanto la pía madre, aracnoides y también la dura madre, y se presenta acá un tabique de separación que es dependiente de la dura madre, que separa el cerebelo del cerebro. ¿Qué se llama esa estructura meningia?
¿Qué se llama esa estructura? Tienda del cerebelo, doctor. Eso, muy bien. La tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo, que es una estructura dependiente de la dura madre que se interpone entre el cerebro, el lóbulo occipital y el cerebelo, ¿no? Hacia abajo esta misma meninge forma una estructura llamada os del cerebelo, que se inserta a nivel de la cresta occipital interna. Entonces, esa es la ubicación que se tiene del cerebelo. Ahora, dentro de sus funciones, indicar de que este órgano se interrelaciona a través de los pedúnculos cerebelosos. El cerebelo hacia adelante tiene pedúnculos cerebelosos. Estos pedúnculos cerebelosos son tres. Uno es superior, medio e inferior. El superior es más que todo para comunicación con el cerebro. El medio se comunica con el tronco encefálico y el inferior con la médula espinal, ¿no? Pero hay fascículos que muchas veces recorren el pedúnculo cerebeloso superior y llegan hacia el cerebelo, ¿no? Pero esa es la funcionalidad que tienen estos pedúnculos cerebelosos, ya que son cordones, aglomeración de miles y miles de cordones que se forman en estos pedúnculos cerebelosos de interconexión con el cerebro, ¿no? Ahí está el neocerebeloso, ese es el componente neocerebelo, ¿no? Que se relaciona con el cerebro. Tenemos el componente vestíbulo cerebeloso por relación con la parte vestibular del oído interno y el espino cerebeloso que está hacia abajo. ¿Sí? Esos son los tres niveles que tiene en la función de este órgano. Decirles también que el cerebelo se encarga de coordinar los movimientos finos que realiza el cerebro. El cerebro, como ya vamos a ver posteriormente, emite información desde la corteza motora, premotora, complementaria, prefrontal, la somatosensitiva que está ubicado por detrás del surco central, emite información hacia la parte inferior, como son los fascículos córtico-espinales, córtico-nucleares, en fin, entonces emite esta información. Parte de ella llega al cerebelo para realizar una coordinación y hacer de que el movimiento que queremos realizar principalmente en las manos sea bastante fino, sea bastante delicado, ¿sí? Entonces, este órgano coordina estos movimientos motores que realiza el organismo, ¿no? Gracias a la coordinación que tiene este órgano con el cerebro. Por otro lado, también participa en la postura y el equilibrio. ¿De qué manera? El oído interno tiene, y esto ya hemos estudiado, ¿no? Al parecer no están leyendo ustedes, el oído interno tiene en su parte posterior, por detrás del caracol, unas estructuras que están conectadas con el nervio vestibular. Estas estructuras son los conductos semicirculares, ¿no? Los tres conductos semicirculares, existe uno superior, anterior, uno anterior, lateral y posterior, y también tiene el utrículo y el sáculo, ¿no? Estas estructuras vestibulares tienen unos receptores en unas ampolletas que tiene el utrículo, el sáculo o los conductos semicirculares. Tiene ahí unas células ciliadas que captan los movimientos que realiza la cabeza. Es decir, cuando nosotros estamos caminando o realizamos alguna carrera, ya sea de mediana intensidad o una carrera de gran velocidad, en el que estos receptores se estimulan por el movimiento que tiene la cabeza en este movimiento horizontal, ¿no? Lo mismo sucede cuando la cabeza tiene movimientos verticales, ¿no? Estos movimientos verticales se evidencian cuando nosotros subimos las gradas, bajamos las gradas, subimos un ascensor, bajamos el ascensor.
en otros momentos donde nosotros nos desplazamos en forma vertical. Lo mismo cuando hacemos un desplazamiento horizontal, un desplazamiento lateral o movimientos rotatorios, ¿sí? Cuando giramos sobre nuestro eje, ¿no? Esto se ve en las bailarinas o en las personas que danzan, giran alrededor y en ese momento les produce un mareo, ¿verdad? Pero estas personas, las bailarinas, generalmente ya han adaptado de tal manera de que existe una mayor coordinación entre la parte vestibular con el cerebelo y es por eso de que en las bailarinas ya existe esa adaptación y no se produce el mareo cuando giran sobre su eje. Entonces, estas estructuras del oído interno envían información hacia el cerebelo, ¿sí? A través del nervio vestibular, a través de este nervio que es el nervio vestibular, ¿sí? Este nervio vestibular capta estos movimientos ciliares que tiene el utrículo y el sacro y los conductos semicirculares. Y a través de la vía aferente, porque es un nervio sensitivo, envía información hacia el tronco encefálico. Estos nervios vestibulares tienen acá en su origen, ahí está la primera neurona, ahí están los ganglios vestibulares, ¿no? Ahí está la primera neurona. Y de ahí llega hacia el tronco encefálico, y el tronco encefálico acá tiene unos núcleos, que son los núcleos vestibulares, los núcleos vestibulares. En esta está la segunda neurona. Entonces ingresa a través del surco bulbo-pontino, ¿no? Entre el bulbo y la protuberancia, ingresa a este nivel, ingresa y hace sinapsis con la segunda neurona que tiene el tronco encefálico. Y de ahí, de esta segunda neurona, a través de los pedúnculos cerebelosos medios particularmente, llega hacia la corteza del cerebelo, hacia la corteza del cerebelo. En esta corteza existen unas células que se llaman musgosas trepadoras, y estas células son las que captan esta información y luego se integra esta información en el interior del cerebelo porque tiene núcleos en el interior, ¿no? Y a través de estos núcleos sale una información eferente hacia otras estructuras, principalmente hacia otros núcleos vestibulares que tenemos acá, ¿no? Y de ahí baja información motora hacia la médula espinal a través de fascículos vestíbulo-espinales, y de esa manera se integra la información que están haciendo desde el cerebro. Desde acá nace información motora, desciende, y cuando esta información desciende acá, se integra en este sector para realizar una modulación de los movimientos que estoy realizando, principalmente aquellos de tacto fino, o mejor dicho, de movimientos finos que realizamos cotidianamente, ¿no? El hecho de escribir, de hacer alguna pintura, de realizar algún movimiento en la, no sé, escultura, en la escritura, en fin, son movimientos bastante delicados. Nosotros como médicos también realizamos movimientos bastante finos al realizar alguna cirugía o alguna intervención quirúrgica. Entonces, esta información se va integrando a este nivel, ¿no? Y de esa manera se produce unos fascículos, se generan unos fascículos córtico-espinales que van a llegar a la médula espinal y coordinan los movimientos. Además, este componente vestibular hace de que a través de estos fascículos vestíbulo-espinales mantengan al organismo o al cuerpo humano en la posición bípeda que tenemos, dando equilibrio y postura. Y este equilibrio y esta postura es gracias a la semicontracción de los músculos que están en las raíces de los miembros superiores e inferiores y también de los músculos que están alrededor de la columna
vertebral. Entonces, estos músculos están en una semicontracción para mantener una postura y un equilibrio determinado, ¿no? Entonces, esa es la función, básicamente, del cerebelo. Es un órgano silente, es un órgano silencioso que no está conectado con la conciencia, pero su participación en la postura, en el equilibrio, en la modulación de los movimientos que tenemos nosotros, es fundamental. ¿Sí? Decía una de sus compañeras que es un órgano que se lesiona por la ingesta de bebidas alcohólicas. Evidentemente que sí, ¿no? Las bebidas alcohólicas, al constituirse una sustancia nociva para el organismo, daña los órganos del sistema nervioso central, no solamente al cerebelo, sino también al cerebro, al tronco encefálico, daña las neuronas, las mismas conexiones nerviosas también se alteran. Entonces, es una sustancia bastante lesiva para el sistema nervioso y más para el cerebelo. Es por eso que han debido notar ustedes de que las personas que sufren de alcoholismo crónico o ingieren grandes cantidades de bebida, llega un momento que no pueden ni caminar, ¿no? Porque no tienen equilibrio. Eso significa que su cerebelo está funcionando mal, o sea, está llegando la información desde el oído interno, ¿no? En caso de las personas ebrias, llega información desde el oído interno, ¿no? Pero esa coordinación de movimientos y esa postura y el equilibrio está totalmente afectada. Y de ahí viene la marcha de las personas alcohólicas o de los ebrios, ¿no? Que es una marcha cerebelosa, ¿no? Ustedes han debido ver a personas que están ebrias, que no pueden ni pararse, ¿no? Caminan de un lado para el otro, van adelante, hacia atrás. Es una marcha totalmente descoordinada, ¿no? Eso es por el daño que está sufriendo el cerebelo en ese momento. Esa es básicamente la función que tiene este órgano, ¿no? Y bueno, ustedes tienen la tarea de poder profundizar más en esta estructura. Bien, voy a mostrarles algunas imágenes. Con eso estaría